Hola muchachos, ve muchachos, una cosita, ¿será que pueden apagar los micrófonos, por favor? Gracias. ¿Quién me va a venir al patio prendida? Ahí, me encontré el cuaderno. El movimiento solo. Vamos a ver. Los dioses deciden el resultado. Angélica, porfa, cerrar tu micrófono, gracias. ¿Quién se salió? ¿Se salió? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Alguien se salió porque estábamos 14 ahora y admitió a alguien más y había 13. No, yo, profe, sino que es que se me desconectó. Ah, ya. Bueno, chicos, yo creo que no llegan. O sea, si llegan, ya son las y 38. Voy a esperar 2 minuticos más e iniciamos. ¿Listo? Listo. Profe, hay alguien que le está escribiendo en el grupo y dice que le deje ingresar a la videollamada. Pero no me ha llegado la solicitud. Todos los que me han llegado los he aceptado. Ahí llegó una. ¿Seguro era Malfi? Sí, señor, era ella. Después de que tú me llamas, después de que tú lo dijiste, mira, ahí llegó otra de alguien más. Después de que tú lo dijiste fue que llegó la solicitud. Ya los que están, leyeron el documentico que está colgado en la semana 9. La próxima semana, chicos, es Semana Santa, ¿no? No hay clase. Sí, señor. Profe, yo hoy tuve inconvenientes con el internet, entonces no pude abrir el documento. Ah, ok. Pero el resto... No era lo del Profe, guía de diseño de encuestas. Guía de diseño de encuestas. Sí, ese, son dos documentos. Y a lo último había unas preguntas. Como Sí, es cómo se una diseñan especie de preguntas. Ajá. ¿Cómo se diseñan Profe, las preguntas? Sí. Dime. a mí no me dejaba abrir varios documentos en la plataforma, no sé por qué. Y pues no sé, no creo que sea mi internet. ¿No te lo deja bajar? No, no los deja abrir. Es como si aparecieran error. No, seguramente es algo en la plataforma o en el proyecto en el que tú tienes algo. No sé.
Dame un segundo, por favor. Aló. Sí, con ahí. Me va. Una tacita de café para Kate. ¿Qué hora? Los invito. No hay una hora específica o una... No se le haga raro cuando le lleguen todos a semana a su casa, ¿yo? Ah, bueno, por mí no hay ningún problema. Hacemos una comitiva. Cuando pase todo este encierro, tenemos que reunirnos y hacer algo chévere. De 10 a 11 le puedo contestar sin ningún problema. De 10 a 11 es una hora. Ajá, es una hora que es bastante tiempo. Bueno, perfecto. Ya vale. Muchachos, ¿el documento era un incremento de encuesta? Sí, estoy en la... Yo no lo he visto. A ver. Sí, van ese. Son dos, instrumentos de recolección de datos, encuestas, y el otro es guía de diseño de encuestas. A mí solamente me aparece uno. El PDF es guía de diseño de encuestas, ¿no? Ajá. Ya, vale. Sino que es uno por cada semana. Uno por cada semana. Ya, vale, gracias. Hoy estamos, pues según lo que vamos a ver con el profesor, la semana 8 y 9. Sí. Audifama.com.co. Ok, perfecto. Bueno, muy amable. Gracias. Ya vamos a iniciar, chicos. Listo, iniciamos. 16 personas, son 23 ustedes. Pues los otros irán ingresando inmediatamente, lleguen o se puedan conectar. ¿Listo? En el documento que les mandé hoy, chicos, con lo que corresponde a esta semana, es cómo se desarrollan en este caso, se llaman instrumentos instrumentos de encuesta o instrumentos de indagación. Ese es el término. Porque se acuerdan que habíamos hablado un poquito sobre estos. No solamente son las encuestas las únicas herramientas para hacer indagación. También existen otros, las entrevistas, también existen unos cuestionarios, hay varios modelos para poder hacer indagación, pero las entrevistas, por ejemplo, no tienen tanta complicación porque son normalmente, ¿no? Una persona y otra que se hacen preguntas y se contestan. Normalmente el que hace la entrevista tiene pues como un derrotero a seguir, como un lineamiento a seguir, y el encuestado en este caso, pues obviamente le contesta desde su conocimiento o desde su punto de vista. Normalmente las entrevistas no son muy comunes para el concepto de investigación de mercados, a razón de que son demasiado abiertas y casi siempre tienen un inicio, pero no se les conoce en su mayoría, no se conoce el final. ¿Por qué? Porque normalmente las preguntas van yendo en el sentido en el que contesta la persona al cual se está encuestando. Y es posible que la entrevista pueda iniciar con un proceso y terminar con otro. Entonces, no necesariamente tiene que seguir ese lineamiento. A veces puede seguir el lineamiento, pero no todas las veces lo hace. Entonces, en el caso de las entrevistas, no es el modelo más usado para realizar investigaciones de mercados.
Sí se utiliza, por ejemplo, cuando se encuentran casos particulares dentro de una investigación de mercado, dependiendo dependiendo de los hallazgos de esta investigación y que se necesite, por ejemplo, ampliar estos resultados, comprenderlos un poquito más. Y entonces, en ese caso, sí se puede entrevistar a algunas personas de las que contestaron las encuestas o personas que aporten con conocimiento para ampliar esos hallazgos, para ampliar esos resultados o comprenderlos mejor. Pero no son el método esencial para hacer investigación de mercado. ¿Listo? Como apoyo sí se pueden utilizar y se utilizan de vez en cuando. No es muy común, pero se utilizan de cuando en vez. Hay otros modelos, como por ejemplo el cuestionario. Y el cuestionario para la investigación de mercado no es muy común porque es un cuestionario genérico, en donde las personas tienen solamente la oportunidad de contestar a un sí o un no. Y entonces deja muchas cosas que se pueden perder en el aire, que se pueden perder en las respuestas y que seguramente no nos van a brindar toda la información conveniente y necesaria. No nos permiten tener toda la información necesaria. Entonces es posible que los cuestionarios no sean la mejor herramienta. Por eso normalmente la herramienta más usada pues también tiene un formato parecido al del cuestionario, pero no es un cuestionario, se llama encuesta. Las encuestas se realizan entre la población a la que vamos a investigar, ¿sí? Entonces ustedes, para la próxima clase, que es después de Semana Santa, vamos a terminar aquella parte, lo quise dejar para después de Semana Santa para no complicarle un poquito la vida con el segundo parcial y dejarles un tema muy fresco para el segundo parcial. De todos modos, la información la voy a montar ahorita, mañana o pasado mañana, no sé cuándo, tal vez el lunes o el martes, para que tengan Semana Santa para que lo lean. Sobre el concepto de muestreo. Y entonces, ¿a quién le aplicamos las encuestas? Las encuestas, el instrumento, se lo aplicamos a las personas que bien sea, salieron como resultado del documento encuesta al número de, N minúscula, al número de encuestas que tenemos que realizar, en este caso teniendo población, o al total de la población. ¿Listo? Si lo que vamos a hacer no es en este caso un muestreo, sino que vamos a hacer un censo. El censo es investigar a todos. ¿Listo? Entonces, en este caso, los documentos, el instrumento de encuesta debe estar muy bien diseñado. Partiendo, ¿por qué, muchachos? ¿Se acuerdan que la investigación tiene unos objetivos? Tiene objetivos específicos y tiene un objetivo general. Que esos sumados nos tienen que llevar al resultado de lo que propone el título de la investigación. Nosotros tenemos que entregar un resultado en base a lo que propone el título. Y para eso lo dividimos en partes más pequeñas entre los objetivos. Y entonces las preguntas que tenga la encuesta, algunos deberán dar respuesta al objetivo específico número 1, otras al objetivo específico número 2, y así hasta terminar todos los objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos puede tener una encuesta? Entre menos, mejor, pero tampoco uno. ¿Listo? Lo normal es mínimo 2 y es conveniente que máximo sean 4. Entonces, un número medio entre 2 y 4 es 3, por ejemplo. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Se puede hacer. Entonces, si tenemos 4 objetivos específicos, las preguntas que lleve este instrumento deberán unas dar respuesta al 1, otras al 2, otras al 3 y otras al 4. Pero también puede ser que algunas preguntas den respuesta al 1 y al 2, o al 2 y al 3, o al 3 y al 4. ¿Por qué no? También a los 4 incluidos, ¿no? Es difícil, o sea, que una sola pregunta dé respuesta a todos los objetivos no es tan fácil de lograr. Es mucho más fácil hacerlo uno a uno. Lo que sucede con este concepto de hacer una pregunta por cada objetivo o hacer una pregunta por cada necesidad de los objetivos
puede terminar en que la encuesta termine siendo un documento demasiado extenso, ¿sí? Cuando las encuestas son demasiado extensas, entonces la mayoría de las personas pues se rehúsan a contestarlas. Y acordémonos que ese cuento de hacer investigación de mercados es necesario que las personas nos colaboren, ¿sí? O sea, para nosotros es necesario que las personas que están, a las que tenemos como objetivos de la población, ¿sí? Estas personas a las que necesitamos encuestar, pues nos contesten la encuesta. Para nosotros es muy importante, pero no solamente que la contesten, sino que además lo hagan bien, que nos den la información veraz, que nos den la información clara, pero algo muy importante, que nos den la información real. Hay personas que contestan las encuestas simplemente por contestarlas, por salir del paso. O sea, vamos a contestar esto y empiezan de A, B, C, A, de C, B, 1, 2, 3, el 3, el 4, 1, Tim Marín de Pico, Ni siquiera leen la pregunta porque suponen que cualquier cosa que esté asociada a la pregunta es una respuesta. Y entonces, claro que sí nos llenan la encuesta, claro que sí la contestan, pero no fue esa contestación. Para nosotros va a ser información, pero no es una información real. Y entonces la investigación va a terminar teniendo, si la mayoría de las personas hacen eso, por ejemplo, la investigación va a terminar teniendo informaciones falsas. Va a terminar diciéndonos que sí, cuando realmente tal vez no. ¿Sí? Y entonces vamos a dar un concepto como profesionales y resulta que cuando se vaya a hacer en este caso, la intervención en el mercado, pues va a haber un resultado totalmente diferente. Y en ese caso, pues obviamente nuestra profesionalidad va a quedar en juicio. Para evitar todo este tipo de cosas, lo primero o una de las cosas más importantes es hacer muy bien el documento de encuesta. Esto es muy importante comprenderlo. A nosotros mismos nos ha tocado, a nosotros nos han pasado una encuesta para resolver y uno la mira y solo con mirarla dice, uy, esto está hard, está muy larga. O sea, también cuando está muy cortica, uno dice, no, con ese poquito que van a averiguar. Tampoco es hacer 2 o 3 preguntas, porque con 2 o 3 preguntas o 4 preguntas, pues tampoco consigues mucha información. Entonces uno dice, no, esa encuestica que están haciendo eso no les da resultado. Entonces, no muy larga, tampoco muy corta. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para poder determinar exactamente cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? Entonces, en ese documento que les envié hoy, en esos 2 documentos, aparecen los tipos de preguntas, ¿sí? No sé si todos lo alcanzaron a leer, pero igual ahí les queda para que lo lean porque hoy se las voy a explicar, yo les voy a dar luces sobre ellas y ustedes al leer el documento pues obviamente van a entender de qué estamos hablando hoy y las van a aplicar, porque pues deberán empezar a fabricar ustedes el instrumento de encuesta. Como tenemos esta semana, la semana que viene, y nos volvemos a encontrar en investigación de mercados este viernes, pero este viernes termino este tema, ¿listo? Para las dudas que tengan, para los que ya hayan leído y que seguramente son todos, que hayan leído el documento, ¿listo? Y entonces les queda el resto de semana, la otra semana y lo que empecemos en la otra, porque nos veremos hasta dentro de 15 días miércoles para esta clase otra vez, ¿listo? Entonces, chicos, empecemos por entenderlo con lo siguiente, miren. Las preguntas, ¿qué es una pregunta? Es algo que nos cuestiona. Eso es una pregunta, es algo que nos cuestiona. Y que cuando nos cuestiona, pues debemos darle una respuesta. ¿Listo? Ese es el resultado de una pregunta. La pregunta es algo que cuestiona, la respuesta es el resultado de haber analizado esa pregunta. Pero, ¿las preguntas todas son exactamente iguales? No, no. Y mucho menos, este no es enfático, mucho menos cuando estamos hablando de investigación de mercados. Cuando nosotros hacemos otras investigaciones, unas más sencillas, porque hay unas investigaciones más complejas aún, cuando nosotros hacemos unas investigaciones más sencillas, es posible que podamos hacer
preguntas demasiado, digamos, sencillas, ¿sí? En este caso, no nos podemos permitir la forma de preguntar tan sencilla. Nosotros tenemos que hacer optimización en tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo en el que nos responde a la encuesta debe ser lo menor posible, pero garantizando que nos den la mayor información posible. Miren esta dicotomía. Menor tiempo, mayor información. Esa va a ser nuestra meta de aquí en adelante para hacer instrumentos de encuesta. ¿Listo? A menor tiempo, a menor tamaño, pero mayor información. Entonces vamos a tener que tener como un criterio para poder hacer las preguntas de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a empezar diciéndoles, muchachos, es que no todas las preguntas nos van a dar los mismos resultados. O sea, yo puedo preguntarle, por ejemplo, ¿usted compra leche? Si estuviese investigando el consumo de leche, yo pudiera empezar por allí. ¿Usted compra leche? Pues seguramente me van a decir que sí. Algunos dirán que no, otros dirán sí. Entonces, ¿usted consume leche? Entonces, los que compran leche seguramente me dirán sí, algunos posiblemente digan no. Ah, entonces, ¿le gusta la leche? Cuando uno mira estas tres preguntas, pues las tres como que son la misma cosa. O sea, ya hice tres preguntas y no he preguntado nada. Porque, pues, si compra leche, pues es posible, muy posible que se la tome. Y si se la toma, es muy posible que le guste. O sea, la probabilidad de que le guste la leche es muy alta con relación a que se la tome. Y si se la toma, pues si la pregunta de que si se la toma, tiene una probabilidad, una relación muy alta con que la compre. Entonces, pues como que la pregunta al final es diferente, pero viene siendo la misma. No me va a dar información diferente a es consumidor de leche. No me da información diferente. Yo pudiera esas tres preguntas hacerlas en una sola, por ejemplo. ¿Consume leche habitualmente? Y entonces en este caso haría una sola pregunta y habría una sola respuesta. ¿Consume usted, es consumidor de leche? Entonces un sí o un no. Nosotros, y eso es el tema que vamos a tratar hoy, tenemos que optimizar tiempo, papel y espacio. Pero, ¿se acuerdan que les dije que a menor tiempo, mayores resultados? Lo que vamos a hacer posible hoy es, y vamos a intentar comprender para poder que lo desarrollemos de esa manera, es que la encuesta, la pregunta no solamente debe ser, ¿es usted consumidor? ¿Es usted consumidor de leche? Sino que en las respuestas que nos vamos a permitir entregarles, entonces no vamos a obtener o no buscamos obtener una sola respuesta, que sería el sí o el no. Sino que es necesario que obtengamos mayores respuestas. Por ejemplo, ¿es usted consumidor de leche? En las respuestas no le pongo un sí o un no, simplemente le marco un no, por si va a decir que no, por si no consume leche. Pero si sí consume leche, entonces aparecen otra serie de preguntas anidadas a esa. Habitualmente, cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Y mire que realmente me está dando varias respuestas. Y entonces, seguramente puedo hacer en la misma batería otra serie de preguntas que no son preguntas, sino que son respuestas. Consume, la marca es Colanta, Andina, no sé cuál otra. Bueno, las leches que sean. Colanta, Andina, Prolac, no sé cuál leche más, pero otra. Si hay 3, solamente. San Fernando. San Fernando, Parmalat, eso. Rodeo, ¿sí? Entonces, si hay 5, pues listo las 5. Mire que esta pregunta, ¿es usted consumidor de leche? Pude haberla respondido con un sí o un no. Pero cuando yo le pido que me la conteste,
y le genero las opciones de que me diga que si consume leche, no me va a tener que decir sí si la consume. Si no la consume, me dice no, y listo, y lo demás no lo contesta. Pero si la consume, pues me va a dar la habitualidad de consumo. Todos los días, cada 2 días, cada 3 días, bueno, dependiendo de la semana, y en el día cuántas veces. ¿Listo? Y además me va a dar la marca. Una sola pregunta, en este caso me va a estar dando 3 informaciones. 3 informaciones. Para mí muy importantes, que pude haberlas hecho con 3 preguntas, pero solamente hice una. ¿Quedamos claros en lo que estamos o en lo que se pretende hacer? ¿Sí me explico? Sí, señor. ¿Sí? ¿Quién más? Sí, sí, profe, ese ejemplo está ahí en el PDF, ¿no? Ese no está en el PDF. El de la leche no, se lo acabo de dar aquí. Claro, la información. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar entendiendo una Sí, parte. profe. Sí. Bien, listo. Vamos a empezar entendiendo algo, muchachos. Nosotros normalmente, cuando hacemos los instrumentos de encuesta, ¿sí? Tenemos que entender que vamos a hacer preguntas y la mayoría de la gente asume que con solo preguntar ya está hecho, ¿sí? Porque claro, en una encuesta lo que hacemos es preguntar, ¿listo? Entonces uno a veces le pide a las personas, hoy la clase era con un taller, pero no lo podemos hacer, por lo menos no desde aquí. Entonces, la idea es no simplemente hacer preguntas. La mayoría de la gente asume que escribiendo la pregunta ya está hecha la encuesta. Para investigación de mercado, chicos, la mejor práctica no es simplemente hacer la pregunta, sino además proponer la respuesta. Ojo, no inducir la respuesta, no obligar a la gente que conteste lo que yo quiera. No, eso es inducir. No se debe inducir la respuesta. ¿Listo? La respuesta debe dejarse libre para que la persona, el encuestado, la escoja. Pero si nosotros hacemos simplemente la pregunta y que la persona escriba lo que quiera como respuesta, entonces nos va a dar una respuesta que tal vez a nosotros no nos sirva. No todo lo que responda el encuestado a nosotros nos va a servir. Partamos desde ese principio. ¿Listo? No todo lo que respondan para nosotros es información. Para nosotros es información lo que realmente nos lleve a cumplir con los objetivos específicos. ¿Se acuerdan de los objetivos específicos? Entonces, para nosotros, la información es lo que nos lleve a demostrar esos objetivos específicos. El encuestado nos puede contestar, pero no contesta lo que quiere. Y entonces, cuando leamos la respuesta, tal vez no nos contestó nada que a nosotros nos sirva. ¿Listo? Por ejemplo, hablemos del bar de Yaret. Entonces, usted sale a bailar, le gusta ir a bailar o sale a bailar en Jumbo, va a las discotecas en Jumbo, por ejemplo. Y entonces las personas lo pueden contestar, sí, me gusta ir a las discotecas. Yo voy a las discotecas, me gusta bailar en las discotecas. Ahí, ¿qué nos contestó? Ahí no hay respuesta. Simplemente nos dijo, sí, salgo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Lo hace en Jumbo o no lo hace? ¿Y él va a las discotecas a qué? ¿A bailar o es consumidor o lo llevan o simplemente va por distraerse o va a trabajar? ¿Ve? No nos da mucha información. Entonces, no es hacer la pregunta solamente. ¿Listo? Vamos a hacerlo hoy. Es hacer la pregunta adecuada y nosotros también tenemos que diseñar las respuestas. ¿Ok? Entonces, ojo chicos, para hacer un adecuado instrumento de investigación, debemos hacer las preguntas y formular las respuestas. ¿Listo? Ojo, que las preguntas tendrán que tener relación con los objetivos específicos, pero realmente lo que tiene que tener la relación completa, absoluta, con los objetivos específicos, no es la pregunta literalmente y realmente, son las respuestas a esa pregunta. Nosotros con esas respuestas es que vamos a dar
la información sobre los objetivos. Y es con esa que vamos a sacar las conclusiones y son esas las que vamos a analizar. A la final no vamos a analizar la pregunta, vamos a analizar son las respuestas. Entonces vamos a poner un énfasis especial en las respuestas. ¿Listo? Para esto, yo hoy les voy a hablar de cuáles son los tipos de preguntas y cuáles los tipos de respuestas que existen y podemos utilizar para elaborar un instrumento de encuesta. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Listo, profe. Señor. Señor. Muy bien. ¿Los demás se quedaron dormidos o están ahí en visto? Sí, profe. Estamos aquí, profe. Estamos aquí. Sí, profe, aquí estamos, profe. Estamos todos, profe, estamos. Sí, profe, aquí estamos, escuchando. Okay. Diana, Vanessa. Profesor, aquí estoy. Bueno, listo. Los demás. Bueno, ok. Me imagino que todos los demás están. Entonces iniciamos, chicos. Miren. Las preguntas, en este caso, yo puedo hacer preguntas que me van a dar respuestas en el mismo sentido. Yo puedo hacer preguntas abiertas. Abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Que se la dejo a su criterio. Así como usted la entienda, entonces me la va a contestar. La pregunta abierta, ¿sí? Es una pregunta que no tiene un foco específico. Es una pregunta demasiado general, pero que también va a permitir que usted me conteste de una manera muy abierta, muy general. Resulta de que las preguntas abiertas, hacer preguntas abiertas, sirve, a mí me sirve. Lo que no me sirve es que permitirle que me conteste con respuestas abiertas. Esa es la que no me sirve. Entonces, ¿yo puedo hacer preguntas abiertas? Sí. Voy a explicarles cuáles son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas... Ahí sería algo más... ¿Cómo dices? Ahí sería algo más... Sería algo más cualitativo que cuantitativo. Una persona que responda algo va a ser más cualitativo que cuantitativo. Es posible, no. Realmente no lo definiría de esa manera, aunque sí la respuesta pudiera ser más cualitativa que cuantitativa. Es posible. Eso dependerá de lo que le pregunte. O sea, no depende de si la pregunta es abierta o cerrada, sino dependerá del tema que le pregunte. Porque yo le puedo preguntar a usted sobre números, ¿verdad? Y entonces usted me contestará, puede ser abiertamente, pero me está contestando sobre números. Y entonces los números, obviamente, y el concepto es cuantitativo. Pero habría que entender qué información me está dando para saber si esa información me sirve para yo poder procesarla cuando haga el análisis y cuando haga la tabulación. ¿Qué tanto me permite a mí de esa información calcular algo o determinar algo? ¿Listo? O sea, acuérdense que cuantitativo es, yo puedo hacerle preguntas cerradas con respuestas cerradas de orden cuantitativo y puedo hacerle preguntas cerradas con respuestas cerradas de orden cualitativo. Esto es más, no es tanto por cómo me dé las respuestas, sino por cómo yo haga la pregunta y qué tema quiera yo saber de lo que estoy investigando. ¿Listo? Lo cuantitativo y lo cualitativo son dos direcciones diferentes que puedo utilizar en la misma pregunta. Bueno, vamos acá. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas normalmente, lo básico es que son muy generales. O sea, eso es lo básico, son bastante generales. Son formas de entender demasiado permisivas como para que usted se enfoque, el que está respondiendo, se enfoque en lo que quiere enfocarse. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué te parece ir de paseo? Entonces uno dice, hombre, pues ir de paseo ya tiene mucho que ver con tu propia percepción. Es una pregunta muy abierta, demasiado abierta. ¿Por qué es abierta? Porque ya te estás metiendo con mi forma de pensar, mi economía, mi tiempo, mi gusto, mis deseos, mi posibilidad, y entonces yo me puedo enfocar en una de tantas. No necesariamente te las tengo que contestar todas, me puedo enfocar en una.
Ahorita no tengo mucha plata. No, sí, chévere, pero en este momento no, porque este momento es otro tiempo y no es bueno para mí. En este momento los paseos no son buenos. Realmente uno me dijo que sí, que chévere, pero que no son buenos. Entonces, sí, pero no. Ahora me tocaría entender desde qué punto me dijo que son buenos, pero no son buenos. Chévere, pero no buenos. Y como no podría entenderlo fuera del contexto, ni 5 información. ¿Listo? Porque es una pregunta muy abierta. Pero si yo le dijera, ¿qué tan importante es para usted descansar en los tiempos, en los periodos como Semana Santa, que habitualmente son periodos de regocijo para la mayoría de las personas? Entonces, ya ahí le estoy haciendo una pregunta que es un poquito abierta, pero le estoy cerrando el marco. Se la estoy cerrando un tanto. En el sentido de que pasear, pero ya se lo dije en Semana Santa. Porque la mayoría de la gente en Semana Santa descansa. ¿Sí? O sea, habitualmente, no todos, la mayoría de las personas en Semana Santa tienden a descansar. Entonces, por aquello del jueves, del Viernes Santo, y es posible que tengan el sábado, y obviamente está el domingo para los que no trabajan domingo, entonces se toma el jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo. Otros empiezan desde el sábado anterior, porque no trabajan ni lunes, ni martes, ni miércoles, y entonces tienen toda la semana. Dependiendo de eso, entonces usted me podrá decir, sí, es bueno, lo que pasa es que yo no tengo descanso. Entonces no podré salir a descansar en Semana Santa porque tengo que trabajar. No puedo ir. A mí sí me toca trabajar. Entonces sí me está dando una respuesta que me da un resultado y que me da una información. Es que él no puede porque tiene que trabajar. ¿Listo? Sí, no sé si me explico hasta este momento. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna duda. No, señor, no, señor. Ok, Alejandro. Ninguno. Rainer, ¿no? ¿Ninguna? No, señor. ¿César? No, profe, no, profe. No, señor. ¿Quién más? No, señor. No, señor. Ok. Bien, Yanni. Me imagino que los demás no tienen porque no dijeron nada. Continúo. Las preguntas abiertas, chicos, las preguntas abiertas sí las podemos utilizar, pero no del todo abiertas. ¿Listo? No permitiéndole que divague. Tenemos que cerrarlas en algún punto. Ejemplo, el que les acabo de dar de la Semana Santa. Chévere ir a descanso. ¿Te interesa? ¿Te parece bien el descanso? Porque en Semana Santa, y ese porque en Semana Santa la cierra algo. Por lo menos la cierra a una semana. ¿Listo? Estas preguntas abiertas normalmente nos dan diferentes tipos de respuesta. O cuando las dejamos abiertas, la respuesta nos dan diferentes tipos de respuesta. Una de esas respuestas o una de esos tipos de respuestas que nos pueden dar, pues aparecen con los conceptos de profundización. Y entonces la pregunta abierta se puede utilizar para hacer profundización. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo te parece salir a pasear ahora en Semana Santa? Y entonces le podemos proponer a las personas en la respuesta, sí, en la respuesta, que nos diga por qué. Entonces, muy importante, para ti es muy importante, B, es importante, C, poco importante, D, nada importante. Este modelo que les acabo de presentar es un modelo muy conocido que se mide por una escala, la escala Likert. ¿Lo vemos ahí? ¿Sí alcanzamos a leer? La escala Likert. O son preguntas con respuesta, tipo Likert, en donde las preguntas son una y las respuestas aparecen varias. Pero estas respuestas, chicos, tienen un marcador, un índice, que pueden ser de mayor a menor o de
menor a mayor, como quiera, como usted quiera. Mire, la repito. La respuesta puede ser, ¿le parece muy importante? Muy es alto. ¿Le parece importante? Mire que le quité el muy. O sea, se supone una gradación. Muy importante, importante. Como las encuestas que nos hacen ustedes, bueno, que hace la universidad con respecto al docente, ¿no? Sí, exacto. De esas la mayoría son escala Likert. ¿Sí? Son preguntas abiertas con respuestas cerradas con escala Likert. ¿Sí? Esa es. Por ejemplo, yo sé que ustedes han contestado los exámenes que ha hecho las pruebas de estado, ¿sí? Las que normalmente conocemos con el nombre de pruebas ICFES, ¿no? No se llaman pruebas ICFES. ICFES es un acrónimo de un estamento que se llama Instituto Colombiano para el Fomento de Educación de la Educación Superior, ICFES. La prueba realmente se llama Prueba de Estado de Conocimiento para la educación superior o para el paso a la educación superior. Así se llama la prueba. Entonces es más conocida como la prueba de estado. Cuando vamos a hacer las pruebas de estado, ahorita que ustedes se gradúen van a tener, me imagino que sí, ustedes son tecnólogos, sí, van a tener que hacer una que se llama, en un momento se llamó la ECAES, ahorita se llama el Saber Pro. Y ya creo que inclusive todas quedaron unificadas con el concepto Saber Pro. Ustedes van a tener que hacer esa, la Saber Pro. Y de hecho, pues con esa se van a terminar de graduar. Van a tener que hacerlo. En esa encuesta, en ese examen, ¿sí? A ustedes les van a hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y la mayoría de las respuestas, la mayoría, no todas, van a ser escala Likert. Y la mayoría son ascendentes, descendentes. ¿Sí? Desde la más importante a la menos importante. La mayoría, ¿sí? Otras tendrán obviamente un tipo de respuesta diferente que aquí les vamos a explicar ahorita, pero la mayoría son de escala ascendentes a descendentes. Muy importante, importante, poco importante, nada importante. ¿Ves? Muy importante, poco, nada. Esa es una escala. ¿Listo? Estas de profundización, estas preguntas con respuestas de profundización, normalmente las podemos hacer o normalmente aparecen cuando queremos aclarar algo, cuando queremos que la persona nos aclare algo. Por ejemplo, si quisiéramos saber por qué toma leche, ¿sí? O el concepto de qué tanto le gusta la leche, y entonces pudiéramos preguntarle, cuando usted toma leche, la toma porque la leche le hace mucho, demasiado beneficio a su salud. Beneficia su salud. Beneficia poco su salud. No hay beneficio en su salud. ¿Sí? Entonces, la persona podrá determinar cuál de esas quiere contestar y entonces nos va a contestar, nos va a decir qué tanto le parece, qué tan importante le parece la leche frente a su salud. ¿Ves? Entonces nos va a dar la importancia de por qué toma leche. Ya no solamente es por gusto. En ese caso, la respuesta no va a ser solamente por gusto. ¿Por qué? Porque aquí aparece un nuevo concepto y es qué tanto lo beneficia según su criterio. Ojo que esto no tiene que ser un criterio médico, según su criterio. ¿Listo? No sé si hasta ahí estoy haciendo claridad, sobre todo con las de profundización. Existe otro concepto que es el concepto de clarificación. Clarificación se parece mucho a la profundización. Cuando uno lo mira, se parecen bastante. Pero la clarificación, en este caso, no nos propone esa escala de máximo mínimo o de mínimo máximo. No. Realmente nos propone es un concepto de aclarar, clarificación, de aclarar un solo punto. Uno de los tantos. Si la leche hace bien a su salud, entonces por favor responda lo siguiente. La utiliza para beneficios en bajar de peso, aumentar de peso, aumentar calcio, disminuir, no sé qué, la gastritis. ¿Ves? Entonces que nos diga, no si lo utiliza por salud, porque si le hace bueno o malo a la salud, según su criterio, sino si además
si además usted lo utiliza para una patología específica. ¿Sí? Entonces esa de clarificación, por ejemplo, nos podemos encontrar que la gente que toma, pues, aquí asumiéndolo, que la mayoría de la gente que toma calcio, que toma leche, perdón, lo haría por consumir calcio. Porque la leche dizque tiene calcio. Hay unos informes científicos que dicen que eso es correcto, que el calcio, que la leche no tiene calcio, y mucho menos la que nosotros tomamos. La leche que tiene calcio para el humano es la leche humana. La leche de vaca tiene calcio para el ternero, y nosotros no lo asimilamos. Son cosas que se pueden encontrar. Entonces, las de clarificación, ¿qué nos van a hacer? Que nos van a ampliar, igual que la de profundización, pero no nos amplían todos los temas, sino que nos va a ampliar. Dime, Dani. Diana, dime. Que por favor cierre el micrófono. ¿La qué? No sé, no te entendí. Entonces, mira, las de clarificación es cuando necesitamos, ¿sí? Pero eso ya lo hemos determinado, ojo, lo hemos determinado antes de hacer el instrumento de encuesta. Esto no es después de hacer la encuesta. Esto es en la encuesta. Cuando la estamos diseñando, entonces tenemos que suponer que las personas nos van a contestar y decir, mire, si nos contestan esto, entonces, ojo que nos tienen que aclarar este punto. Porque está en los objetivos específicos. Este punto hay que aclararlo. Y hacemos preguntas de, o bien sea de profundización, y si es más, si la necesidad es más larga, más profunda, más específica, entonces, inclusive, de clarificación. Ojo, una pregunta abierta puede tener los dos tipos de respuestas, de profundización y de clarificación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿toma leche usted por alguna condición médica? Esa es profundización. Si contestó sí, ¿cuál de estas? Entonces, hepatitis, digamos, por aprovechar el tiempo, coronavirus, diabetes, falta de calcio, cáncer, ¿sí? Entonces usted lista una serie de enfermedades que seguramente tienen que ver o están asociadas a la falta de consumo de leche. Entonces la persona marcará una o varias, porque una persona puede tener una enfermedad, una patología o varias patologías. ¿Listo? Entonces, ve que la primera nos profundiza y la segunda nos especifica cuáles son esas patologías. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ya Sí, señor. Muy bien. Sí, pues, sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Vale, Sí, listo. profe. Listo. Yo cada rato les pregunto porque para saber que no están dormidos en la casa, ¿no? Que pronto prendan el computador, se queden en la cama y me queden dormidos. O que se fueron profe, a comer y me dejaron ahí en visto. No, profe. para no interrumpirlo, para no interrumpirlo. No, sí, está bien, está bien. Estamos concentrados, profe, escuchándolo. Vale, pero si hay preguntas, por favor, háganlas, ¿no? Bueno, vamos acá, chicos. Listo. Listo. Preguntas cerradas. Aquí voy a hacer un poquito, aquí me voy a detener un poquito más. ¿Listo? ¿Qué son preguntas cerradas? Miren. Las preguntas cerradas normalmente están muy enfocadas a lo que necesitamos saber. Bastante. Por ejemplo, una pregunta cerrada, 100% cerrada. ¿Cuál es su rango de edad? Dígame, ¿quién no entendió esa pregunta? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuántos años tiene? O sea, si alguien entendió otra cosa, entonces allí hay un problema de escucha. ¿Cuál es su rango de edad? No le estoy preguntando ni cómo se llama, ni en dónde vive, ni si le gusta o no le gusta, si le parece bueno, bonito o barato, no, nada de eso. ¿Entendió la edad? ¿Cierto que sí? Entonces, esa pregunta es una pregunta cerrada, no le permite pensar en otra cosa. ¿Es usted hombre o mujer? O la misma pregunta, desde otro punto de vista, ¿su género es su género? O la misma pregunta, desde otro punto de vista, ¿su sexo es? ¿Listo? Son preguntas cerradas. No le permite pensar en otra cosa. Claro que si a mí me preguntan, ¿su sexo es? Yo le diría, excelente. Vamos a ver acá.
Las preguntas cerradas no nos permiten cambiar el tema, son las preguntas que nos dicen, ¿sí? Exactamente, nos enfocan en un solo punto, no nos dejan pensarlo desde otro punto de vista, ni nos dejan divagar en lo que nos preguntan, nos enfoca de una vez. Estas preguntas de tipo cerrado normalmente tienen diferentes tipos de respuesta. Claro que podemos hacerle, si queremos, combinarlas con preguntas y respuestas de profundización. Sí, las podemos apoyar en eso. Con respuestas de clarificación también nos podemos apoyar en eso. Pero básicamente, las respuestas, la mayoría, vienen en estos sentidos. Las respuestas pueden ser unipolares. ¿Qué es unipolares? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es su sexo? Usted me debe contestar uno. ¿Por qué? Porque normalmente hay dos. Normalmente. Es masculino, es femenino. No le estoy preguntando su preferencia sexual. Eso es otra pregunta. Entonces, digamos, voy a hacer un ejemplo. Si me lo preguntan a mí, yo debo decir, ¿cuál es su sexo? ¿Cuál es su género? ¿Sí? Entonces yo digo masculino. Yo soy hombre. Si fuese mujer, pues, hombre, escoger el masculino es como raro. Entonces, femenino. Sí existe la posibilidad de que yo, siendo de formación masculina, me sienta y me vea como una persona femenina. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo podría ser homosexual. Pudiera hacerlo. Pero no me están preguntando si usted es hombre macho, mujer femenina, hombre femenino, mujer masculina. No me lo están preguntando. Me están preguntando el género o el sexo. Y esta condición nos la da la formación del cuerpo. ¿Listo? Entonces, esta pregunta no nos permite, aunque pueden existir otras respuestas, si nos preguntan cuál es su preferencia sexual, pues, ojo, la preferencia sexual es una pregunta cerrada si las respuestas están cerradas. Si me la dejas así nomás, ¿cuál es su preferencia sexual? Y yo te contesto, te puedo escribir toda una carta. Porque te digo, a mí me gustan bajitas, altas, gorditas, flacas, negritas, blanquitas, indias con el pelo crespo, pero me gustan calvitas de pelo largo, y me gustan así, y me gustan acá, y yo voy cada 8 días, y vengo cada 3 meses, y hago aquí, y subo allá, y bajo acá. Yo te puedo contestar todo eso, si usted me pregunta cuál es mi preferencia sexual. Pero también le puedo decir, soy hombre, pero me gustan los hombres. O también le puedo decir, soy mujer, pero me gustan las mujeres. Por ejemplo, esa pregunta sería una pregunta cerrada con respuestas abiertas. Con respuestas abiertas. Si usted me pregunta, ¿cuál es su sexo? ¿Cuál es su género? Y me pones a escoger entre masculino y femenino, y ojo que aquí hay que explicar, porque M, algunas personas lo entienden como M de masculino o M de mujer. ¿Cuál es el que lo viene a enfrentar? La palabra que sigue. F de femenino, no conozco ninguna F de masculino, F de farón no lo conozco. Entonces, aquí se entendería que si es F es femenino y si es M es masculino. O esto. Hombre, mujer. HM. ¿Listo? Estas dos serían unipolares. ¿Por qué? Porque es fácil de entender si es H es hombre o si es M es mujer. Si usted me pone M de masculino, escoja entre M de masculino y M de mujer. Aquí no habría posibilidad de escoger. Es que esta M es de masculino y esta M es de mujer. No. Esta M de masculino versus femenino, H de hombre versus M de mujer. ¿Listo? ¿Esto qué me permite? Escoger solamente una. Por eso es unipolar. Yo puedo escoger una, ¿sí? O puedo escoger una dentro de los dos conceptos. No debo escoger la otra. Yo no puedo decir es que soy masculino y femenino, o soy hombre y soy mujer. ¿Listo? No sería como una respuesta clara. Esa es la unipolar, en donde las personas tienen la opción de una respuesta cerrada y escogen una. ¿Listo? Una. Y la respuesta cerrada, sin más.
¿Ok? Por ejemplo, el sí y el no, pues es una pregunta posiblemente cerrada, con una respuesta cerrada unipolar, el sí y el no. Usted no puede escoger usted no puede escoger las dos, o escoge el sí o escoge el no, pero escoge una. ¿Listo? Entonces es unipolar, ¿vale? Hay respuestas que son bipolares. O sea, ojo, hay respuestas en las preguntas cerradas que son bipolares. ¿Qué son bipolares? Que me pueden dar a escoger varias. Me pueden dar a escoger varios. Y entonces, por ejemplo, una pregunta que me puede dar a escoger varios es, ¿a usted le gustan los carros, no sé, los vehículos de gran tamaño y de suficiente fuerza? ¿O de pequeño tamaño y suficiente fuerza? ¿O de gran tamaño con poca fuerza? ¿O de pequeño tamaño con poca fuerza? Entonces yo puedo escoger, ojo que tengo dos variables en la misma pregunta, tamaño, grande, pequeño, fuerza, bastante poquita. Entonces yo ya puedo escoger dos. Ah, me gustan grandes con gran fuerza. Me gustan pequeños con poca fuerza. Me gustan pequeños con bastante fuerza, con gran fuerza. Me gustan grandes con poca fuerza. Ya puedo escoger dos. ¿Sí? Esas son, en este caso, bipolares. Normalmente las respuestas bipolares no se van a confundir con el bipolarismo de las personas, ¿no? No se van a confundir con eso. Las personas bipolares son personas que en un momento son una persona y al segundo pueden ser otra. O sea, están totalmente felices y al segundo están totalmente tristes y no saben por qué. Y a los 2 o 3 segundos están otra vez felices y nunca supieron por qué. ¿Ok? No es eso. No son, no, en este caso no son respuestas que se contrapongan. ¿Por qué? Como vieron la explicación de la persona bipolar, la felicidad versus contra es totalmente antónimo o opuesto, más bien, de la tristeza. Y vuelve a ser feliz, que es totalmente opuesto a la tristeza. En este caso no tienen que ser contrapuestas. Pueden ser igual afines, similares, pueden ser relacionales, o sea, la una con relación a la otra, pueden ser opuestas, pueden ser inclusive discrecionales. Si es la primera, entonces va con la segunda, por obligación. Entonces dependería de cómo nosotros fabricamos la respuesta. ¿Cuáles son entonces las bipolares? Las que nos permiten escoger dos respuestas. ¿Listo? También encontramos las hedonistas. Las respuestas, preguntas con respuestas tipo hedonistas. ¿Cuáles son? Que nos pueden contestar una que tiene relación con otra. Por ejemplo, no sé si... Profe, qué pena, no le entendí la última. ¿Cómo se llama? Hedonistas. La pregunta con respuesta hedonista. Están en los documentos, están. O sea, estos términos están en los papeles que les mandé. Las hedonistas, por ejemplo, le proponen, chicos, que no sé si ustedes cuando presentaron la prueba de estado, entonces les dijeron, por la pregunta X, Y, Z, y responda de la siguiente manera. A, si la razón y la justificación son relacionales. B, si la razón y la justificación no son relacionales. C, si la razón es una explicación clara de la segunda, de la justificación. D, si la razón no es una explicación clara de la segunda. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese tipo de preguntas? Entonces uno dice, venga, ahora hay que entender muy bien la respuesta, o sea, la pregunta es una, hay que entender la respuesta parte A con la respuesta parte B. Esas son respuestas y preguntas de tipo hedonista. ¿Listo? No necesariamente es el mismo formato, pero sí puede ser que, por favor, escoja varias y explique el por qué escoge entre esta y esta, cuál es la relación o por qué las escoge. Esa es una pregunta con respuesta tipo hedonista, por ejemplo. ¿Sí? Y esa parte donde le decimos, por favor, explique por qué escogió esas dos, adivinen qué parte es. Pues es una clarificación. O sea, ahí habrían 3 respuestas. Que nos diga qué escoge y que después nos explique por qué la escoge. ¿Se acuerdan cuando uno hace parciales escritos y le pone allí,
chicos, contesten la siguiente pregunta, y especifique. O de un ejemplo. Esas de un ejemplo o especifique, pues es una pregunta de tipo clarificación. Esa es una pregunta de tipo clarificación. ¿Listo? Entre las preguntas cerradas, ya saben que no nos permiten, son preguntas que no nos permiten salirnos del lineamiento, que no nos permiten pensar como nosotros quisiéramos pensar libremente y responder de una manera muy amplia, muy libre, muy sencilla, sino que nos encasillan en un solo punto. Y la respuesta, normalmente para las preguntas cerradas, chicos, también debe ser cerrada. Por ejemplo, si utilizamos la escala Likert, muy de acuerdo, poco de acuerdo, en desacuerdo. Esas 4 son cerradas. Son tipo Likert porque van de mayor a menor, pero además también son hedonistas. También son hedonistas. Marcela apenas se va a unir. ¿Listo? También serían hedonistas. ¿Hasta ahí estaríamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, ¿Sí? yo creo que apenas me Sí, van a señor. unir, ¿Oh? es que se me cae la señal. Ah, ¿no tienes una antenita que refuerce la... ¿No tienes una antena que te refuerce la señal? No, profe, estoy acá con los datos. Por eso, y si le pones una antena al celular o al computador, ¿no te mejora la señal? Hay unas antenitas que venden para eso. Cuando la señal es débil, uno la conecta y te va a mostrar uno. El problema es dónde comprarla, profe, en estos días. Está duro. No se puede salir a la calle y pico y placa. A eso está el internet, la pedís. A tu casa te llega. Sí, Mire, vea, yo esto es tengo un una. contacto de alguien. Esto es una. Y entonces tú lo que haces es que la abres. Mira, es así. La conectas a tu equipo y ella con estas dos te amplifica y te da mejor resolución en tu equipo y te amplifica la señal. Y así no la pierdes. O sea, si la señal es débil, te la potencia. ¿Cómo Esto se es- llama, profe? ¿Cómo se llama? Pues yo no sé, cuando la compré se llamaba potenciador de señal. Ah, ok. O así la así la ¿Dónde la conseguimos? Consigan la clave del wifi de un vecino más cercano. Ah, sí. Hay una aplicación que sirve para robar Wi-Fi. Coja esa, mija. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe, Lady, no? Eso. Ojo que ese consejo no lo di yo, ¿no? Bueno, no, se te No, escucha, Marcela, apague Wi-Fi. se te escucha cortado, pero sabemos que eso es un problema del Métese de la sistema. misma antena de Alejandro. Sabemos que eso es algo que le puede pasar al sistema y a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento. ¿Listo? Que se escucha mal o se escucha cortado. Pero, Marcela, ¿tú me Apague escuchas a mí Wi-Fi. bien? ¿Tú me escuchas a mí bien? Sí. Bueno, listo. Eso es lo importante. Sí, señor. Vale. Apague Wi-Fi, Marcela. Ah, chicos, una cosa, mire, las clases están siendo grabadas todas, ¿ok? Y en su momento las voy a subir. Lo que pasa es que hay que subirlas a YouTube, que luego mandarle el enlace, pero por ahí hay una directriz que es posible que haya un hosting de la universidad en el cual colguemos todos los videos y entonces ustedes las pueden descargar en cualquier momento, ¿listo? O sea que pues pueden volver a ver la clase en cualquier momento. Yo creo que ya la semana que viene las cuelgo todas, bien sea en el hosting o bien sea en YouTube, y luego cuelgo los enlaces. ¿Listo? Por si algo no entendieron, algo se perdió, el que no pudo entrar puede repetirla, y así sucesivamente. O el que me quiera ver 3 veces a la semana, me ve 3 veces. No tanto. Ah, no, pues yo no, o sea, eso es simplemente una apreciación. Bueno, chicos, volvamos Ya, acá. señorito. Ay. Sigamos. Sigamos. Hay un concepto de preguntas, chicos y chicas, que se llaman preguntas de batería. ¿Qué son preguntas de batería?
¿Se acuerdan que al inicio yo les dije que las preguntas podíamos hacer una pregunta, pero la idea es que nos dé, ojo, una pregunta normalmente nos da una respuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer para ser eficientes? Que una pregunta nos dé una, sino dos, o tal vez tres, y si es posible, 4 respuestas. ¿Ves? Eso realmente se llama pregunta de batería o pregunta tipo batería, en donde con una pregunta yo obtengo más resultados. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan de la leche? Que no solamente que si la prefiere, que si la toma. Entonces, él no tenía que contestarme sí, con que me diga si la toma habitualmente, o una vez, 2 veces por semana, 3 veces por semana, 4 veces por semana, y que me diga si la toma cuántas veces en el día, en la misma respuesta, ¿se acuerdan? Cuántas veces en el día y de una vez la marca. Eso es una batería. Eso es una batería. La pregunta es una pregunta cerrada. En este caso se convierte en cerrada porque el concepto de la batería de respuestas se cierra a la pregunta. ¿Listo? Entonces, nosotros realmente vamos a proponer preguntas tipo batería con respuestas tipo batería. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a botarle corriente. Bueno, vamos a ser mucha gente. Ustedes le van a botar corriente. Yo les voy a estar apoyando por allí en alguna parte. Vamos a botarle corriente en cómo hacer preguntas tipo batería. Ojo, no se vayan a asustar. No todas las preguntas tienen que ser tipo batería. Las importantes sí. ¿Cuáles son las importantes, chicos? Las que están en el grueso de los objetivos. ¿Listo? Cuando ya decidimos cuáles son los objetivos, las que están en el grueso de los objetivos, las que nos van a dar respuesta a ese grueso de los objetivos, esas las podemos hacer tipo batería. ¿Para qué? Para que hagamos no 10 o 15 o 20 o 30 preguntas, sino para que hagamos entre 6 y 7, tal vez 8. Ojo, chicos, 10 preguntas ya es mucho. 10 preguntas es harto. 15, re harto. A veces es necesario, depende del tipo de investigación. Es posible que esta investigación la podamos hacer con 7 preguntas. Ojo, 7 preguntas fuera de las preguntas control, porque todavía no se las he dicho, ¿listo? 7 fuera de las preguntas control. ¿Ok? Entonces esas 7, en su mayoría, pudieran ser o todas 7, o 6, o 5, tipo batería, para evitar hacer 15 o 20 o 30 preguntas. ¿Sí? Pudiéramos hacerlas tipo batería. ¿Nos queda claro cómo es hacer una pregunta tipo batería? Vamos a proponer una sobre Yaré, por ejemplo. Bien, entonces miren, una pregunta tipo batería y vamos a preguntarle a la gente si baila en discotecas. Porque si yo le digo, ¿baila usted cada 8 días o sale usted a bailar? ¿Qué me quiere decir si esa pregunta es cerrada o es abierta? ¿Es abierta? ¿No? Ajá. Regálenme respuestas abiertas. ¿De vez en cuando? Esa es una respuesta bien abierta, porque de vez en cuando es... ¿cuándo? Nunca, ¿verdad? Mañana, todos los días. El del radioteléfono. En ocasiones. En ocasiones también es abierta. En ocasiones también es abierta porque no nos dice exactamente si frecuentemente. Ah, frecuentemente. También es abierta. También es abierta. Pero les voy a proponer una respuesta abierta a esa pregunta y es una respuesta abierta sencilla. Entonces, ¿sale usted a bailar? Sí. Dígame qué les contesté. Sí. Es una respuesta disque cerrada, porque sí, disque cerrada. Pero, ¿qué información me dio? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Sí, porque sí es, venga, y cada cuánto, a dónde, con quién, cosas como eso. Nosotros necesitamos saber, chicos, dentro de los objetivos específicos necesitamos saber
¿por qué la gente no volvió a Yaré? ¿Se acuerdan? Yo por ahí estuve haciendo unas pequeñas correcciones hace 8 días exactamente, como que fue. El día que lo montaron, porque ustedes no habían montado el trabajo a Google y tampoco me lo habían compartido. Solamente ese día lo compartieron. Creo que, no, el viernes, fue el viernes. Sí fue el viernes, ¿no? Bueno, ¿ya vieron los ajustes, los poquitos ajustes que le hice? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿cómo les parecieron? Bien enfocado. Muchos ajustes. Bueno, entonces, ¿les hicieron correcciones o así están bien? Para mí ya estaban bien. No sé. ¿Ustedes cómo Pues ya van? se está empezando a buscar lo del marco teórico, lo que habíamos quedado pendiente. Ya se está empezando a organizar esa parte. Listo. ¿Tú fuiste el que me acompañó hasta qué hora nos quedamos? ¿Como hasta la 1? ¿12:30? Hasta las 11. 11:30 ¿Hasta las más o 11? menos. No, yo me quedé con alguien hasta las 12 y algo. Con alguien estuvimos Uy, escuchando. ¿cómo? Sí, hasta las 12:30, algo así cerca de la 1 que me fui. Fui a hacer otras cosas con alguien y estamos comunicándonos por chat. Contestando unas cosas y no me acuerdo quién era. Bueno, chicos, ¿quién me quiere acordar, por favor, de los objetivos que creo que hicimos 3? Si no estoy mal, hicimos 3. Regáleme en uno, por favor. Dice, revelar qué filosofía de servicio al cliente plantea Yaré. ¿Qué filosofía de servicio al cliente plantea Yaré? Miren, yo ya lo escribí aquí muy cortico, ¿vale? ¿Qué filosofía de servicio al cliente plantea Yaré? ¿Plantea o presenta? Plantea. Plantea. Ok. Plantea. Miren, para nosotros entender eso, ¿a quién tenemos que investigar? ¿A los clientes o a Yaré? ¿O a los dos? A Yaré. ¿Seguro? No, a los dos. A los dos. A los dos. ¿Por qué? Mire, servicio al cliente. Ojo, escuchemos bien. Así es que vamos a hacer las preguntas. Servicio al cliente. Aquí hablamos de cliente. ¿Listo? Y plantea Yaré. ¿Aquí de quién hablamos? De Yaré. ¿Listo? Entonces tenemos que preguntar al cliente qué fue lo que vio que Yaré le ofreció. ¿Por qué? Una cosa es que usted diga que usted me está atendiendo bien. Otra cosa es que yo diga que usted me atiende bien. ¿Ves? ¿Sí entendemos esta posible discusión? Una cosa es que usted diga que usted es bueno atendiéndome. Y otra cosa es que yo diga que usted es buena atendiéndome. ¿Quedamos claros? Porque aparecen mis percepciones como cliente que pueden ser iguales, diferentes o totalmente opuestas a las percepciones del dueño de Yaré frente al cliente. ¿Sí? Yo como dueño de la empresa tengo la percepción de que estoy atendiendo a la gente súper bien y que mi política es la mejor. Pero es mi percepción. ¿Y qué pasa con la percepción del cliente? Es posible que él diga, no es así. Uno va a encontrar, aquí hay algo que habríamos que tener en cuenta, chicos, y es que vamos a encontrar que muchas personas nos van a decir que no nos atienden bien. ¿Listo? Otras nos van a decir que nos atienden bien. En este sentido, miren lo que les acabo de proponer. Va a haber gente que nos va a decir que no los atienden bien. Y va a haber gente que va a decir que sí los atienden bien. El mismo mesero. O sea, para proponerlo en el caso más extremo, los atendió el mismo mesero. El mismo día, porque el mismo mesero en diferente día puede cambiar. O sea, los seres humanos, hoy estamos felices, mañana tristes. Hoy estoy muy ocupado, mañana estoy desocupado. Hoy estoy muy cansado, mañana puedo estar descansado. ¿Sí? Hoy me acaban de regañar, mañana tal vez me acaban de felicitar. Hay muchas cosas que hacen que el servicio pueda llegar a cambiar, pero vamos a proponerlo en el siguiente, en este contexto. Mismo día, mismo tiempo. O sea, porque es que si tú vienes cuando recién abrimos a las 8, a las 9 o a las 10, tal vez me coges de una
en una forma, y si vienes cuando ya son las 3 de la mañana, pues tal vez yo ya tengo ganas de irme y estoy cansado, ¿sí? Entonces, aunque sea el mismo día, ya hay variables. Mismo día, mismo tiempo. Mismo día, mismo tiempo. Mismo mesero, mismo mesero. Y pediste, o sea, la persona que está en la mesa A versus a la persona que está en la mesa B pidieron lo mismo. O sea, el servicio es el mismo. Diferente producto, diferente servicio. ¿Vale? No sé si en Yare venden comida, no lo sé. Pero en estos bar tipo pub o en estos bar de tipo bistro, uno no solamente toma licor y no solamente baila, sino que también come. Entonces no es lo mismo pedir, qué sé yo, vendeme unas empanaditas, que ya están hechas. Hazme el favor y me haces un filet mignon, que hay que irlo a hacer. ¿Listo? Entonces, no, yo comí, a mí me atendieron rápido. Si pediste empanadas, eso está en la vitrina. Ah, en cambio, yo sí pedí, me tocó esperar. Pues pediste filet mignon, eso lo tienen que preparar, eso, y esa gente está ocupada con otras cosas, o sea, no te lo van a atender en 10 minutos. ¿Sí me explico? Entonces, mismo producto, para que la atención sea exactamente igual. Mismo tiempo, misma persona, mismo día, mismo servicio, mismo producto. Mesa A, mesa B. Es posible que mesa A diga, no nos atienden bien. Y es posible que mesa B diga, sí nos atienden bien. ¿Esto es algo para criticar? No. Somos humanos y cada quien tiene sus percepciones. A tenía unas percepciones. B tiene otras percepciones. Resulta de que a nosotros la información nos quedaría, ¿no me atendieron bien? Sí me atendieron bien. Nos quedarían ahí como en el aire si no entendemos las percepciones. Y es por eso que ya para poder entender esto desde el cliente, la pregunta no solamente tendría que ir enfocada en ¿Yare lo atendió bien? Sino que además nos diga, miren, una de profundización y una de clarificación. Nos diga, ¿qué espera de la discoteca? ¿O qué espera encontrar en las discotecas? En relación a atención al cliente, ojo, en relación a atención al cliente. ¿Qué espera encontrar en las discotecas? ¿Y qué le gusta o cómo le gustaría que lo atiendan? Porque son dos cosas diferentes, chicos. Esperar encontrar y que me guste son dos cosas diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, si uno entendiera esto cuando va a un sitio, seguramente no generaría a veces tantas desilusiones, ¿sí? Para uno. Si uno entendiera esto cuando va a comprar algo, entonces tal vez no generaría o tantas molestias o tantas devoluciones. Una cosa es mi expectativa, ¿sí? ¿Qué es lo que me gustaría encontrar? Y otra cosa muy diferente es cuál es mi expectativa frente a lo que vas a hacer. O sea, ¿qué espero encontrar en ti? ¿Ok? Porque esas dos cosas van a diferenciar cómo veo lo que tú haces por mí. Por ejemplo, chicos, vamos a traer un ejemplo. Vamos a traer un ejemplo y vámonos de paseo. Yo hablo mucho del paseo. ¿Será que tengo ganas de pasear? Hay gente que dice, vámonos para Cartagena. Vamos a hacer un ejercicio todos, chicos, todos, ustedes y yo nos vamos a ir para Cartagena. Muchachos, nos vamos para Cartagena. Sí, chévere, vale, chévere. Ok, muchachos, y entonces vamos a recoger la plata del pasaje. Muchachos, en avión vale a 500,000 pasaje. Y algunos, sí, en avión. Otros, no, en avión no. ¿Por qué no? No, es mejor en bus. Ah, y aparte de que en bus vale solamente 200,000. O vale 100,000. Es más barato. Pero venga, o sea, la percepción es solamente lo económico. Bueno, ¿por qué te gusta más viajar en bus que en avión? Lo que pasa es que uno en bus, pues pasa por la ciudad, se va por aquí, pasa por Cerrito, Tuluá, Manizales, Pereira, Medellín, sí, entra a la costa, ¿verdad? Y llega hasta Cartagena. Entonces uno ve pueblos,
ve ciudades, ve carreteras, ¿sí? Y uno en el bus, no sé, pues ve cosas. Y a mí me gusta ver los paisajes, la noche, el día, parar en un sitio a comer, ¿sí? Le gusta el paseo del trayecto. Esa sería lo que él espera hacer. Diferente es a la expectativa que tiene. La expectativa que tiene es poder pasear. ¿Listo? Pero otro le dirá, no, pero venga, es que en avión me vale un poquito más, pero mire, póngase a pensar, no se va a gastar ese poco de plata en comida en ese viaje. Y además, aunque la plata la gasta ya en Cartagena. Y además, usted va a salir de aquí a las 10 de la mañana y pues póngale mal, que le toque hacer transbordo y todo este cuento, sale de Cali a las 10 de Palmira, porque no es de Cali, de Palmira. Sale del aeropuerto de Palmira a las 10 de la mañana y por mal que le vaya a las 3 de la tarde está en Cartagena. Así le toca hacer transbordo en Bogotá o en Medellín. Y entonces usted, si son 6 días el viaje, si son 6 días el paseo, en bus se va a demorar un día yendo, un día viniendo. 2. Y pasea 4. ¿Cuánto tiempo va a estar en Cartagena? 4. Si se va en avión, va a estar 6 días en Cartagena. 6 días. De los 6 que pasea. Porque sale a las 10, llega a las 4 y inmediatamente cayó a la playa. Y antes de venirse, antes de montarse al avión en Cartagena, se sale de la playa, va y se ducha, se monta en las chanclas en el avión y se viene. El mismo día. Entonces, lo que pasa es que es mejor el avión, porque en el avión uno sale de aquí, se va descansado y en un ratico está en Cartagena y disfruta todo el paseo en Cartagena porque el fin del paseo es Cartagena. Lo que algunos quieren es estar en la playa en Cartagena. Lo que los otros quieren es ver los pueblos que hay desde aquí hasta Cartagena. Estar en Cartagena ambos. Pero el uno quiere estar los 6 días en Cartagena y el otro quiere ver todos los pueblos que hay de aquí hasta Cartagena. ¿Ves? Ahora, ¿qué espera encontrar? ¿Qué espera encontrar? El que se va en avión es posible que espere encontrar menor tiempo en desplazamiento, ¿sí? Menor cantidad de compliques, porque si se derrumba, en el aire no se derrumba nada, pero si se derrumba en la carretera, es posible que estemos 2 o 3 días esperando a que abran el derrumbe, y eso se nos tira el paseo. Si es de ida, se tira el paseo, y si es de venida, se tira el trabajo. ¿Listo? Entonces, es posible que digan, no, mire, menor complicación, yo me monto en el avión y aterrizo. Lo único es que el aeropuerto está cerrado, pero el resto todo es normal. El otro puede posiblemente ir, lo que pasa es que, muchachos, los aviones caen del cielo. Que caen del cielo, caen ahí en la tierra donde está el bus y el bus no cae en la tierra. ¿Ves? ¿Cuál es la expectativa frente a eso? Ambos, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a recibir? El viaje. Qué pena lo interrumpimos. ¿Ah? Qué pena lo interrumpimos, profe, sino que también tenemos clase con la profesora Mónica Bernal. Qué pena. Ah, sí, pero a las 8 ya acabamos. No es que ya acabamos, ya acabamos. Sí, señor, no era para eso. Gracias. Listo, te agradezco. Entonces, chicos, miren. ¿Qué van a obtener los dos, por ejemplo? De todos modos, el viaje. ¿Listo? El viaje. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en este caso, los que no pudieron ajustarse al avión por precio y por gusto, seguramente van a involucrar a los que querían irse en avión y irse en bus. Estos van a estar no tan felices y entonces cuando respondan cómo les fue en el paseo, van a decir, chévere, pero ahí hay esa avenida maluca. Y si le toca al revés al otro, que no se puede ir en el bus, sino que le toca irse en el avión porque la mayoría quiso irse en el avión, va a decir, sí, chévere la ida, pero esa ida maluca porque no conocí nada, no conocí sino la playa. ¿Sí comprendemos? Entonces ahora habría que entender cómo nos contesta. Es por eso que tenemos que comprender los objetivos para poder saber hacia dónde queremos que nos clarifiquen y hacia dónde nos enfocamos. Ya son las 8, chicos, y queda claro que tienen clase. Entonces con esto me despido. ¿Any question? ¿No question? No, profe. No, muchas gracias.
No question. No, profe, gracias. Ok. No, señor, muchas Nos gracias, vemos profe. dentro de 15 días, ¿ok? Martes dentro de 15 días. Ah, no, mañana. El viernes nos vemos. Eso, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Éxitos. Chao. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, nos vemos.